¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Soy el doctor Gonzalo Ruiz Esquide, soy médico internista de la Universidad de los Andes y diabetólogo formado en la Católica y trabajo en la Clínica Santa María. Y siempre la doctora Elwin me invita con mucha amabilidad a participar de este curso. Hoy día les voy a hacer las clases de hipoglicemia y de crisis hiperglicémica en el diabético. No sé si alguien me puede confirmar si se escucha bien. Sí, Sí, perfecto. no hay problema. Sí se escucha. Perfecto, ya. Entonces, ok. ¿Se ve? Anda. Estoy compartiendo la presentación que no es. Aquí está. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto, ya. Entonces, vamos a partir con la clase sobre hipoglicemias en el tratamiento de la diabetes. ¿Ya? La hipoglicemia espontánea es un trastorno un poquito distinto y que requiere un análisis que también es similar en parte, pero clínicamente es diferente y más complejo. Entonces, hoy día nos vamos a concentrar en lo que es la hipoglicemia dentro del tratamiento de la diabetes. La hipoglicemia en el diabético se clasifica o se diagnostica con niveles de glicemia un poco distintos a los que se usa en una persona que no es diabética. El límite inferior de la glicemia normal en una persona sana no está definido con total precisión, pero se encuentra en algún punto entre los 55 y 45 miligramos por decilitro de glicemia plasmática. Y esto es porque hay una fracción no menor de personas que rondan en estos niveles espontáneamente. Ahora bien, en estos rangos también a veces nos encontramos con hipoglicemias verdaderas, entonces ahí la distinción entre una glicemia baja normal y una hipoglicemia verdadera se vuelve un poquito más compleja. Pero en el diabético está definida en términos operativos, para empezar, no usando la glicemia plasmática, que es algo que el diabético no tiene a mano dentro de su tratamiento, sino usando la glucometría capilar, lo que llamamos vulgarmente el hemoglucotest, que es lo que el paciente puede usar para confirmar su glicemia en el día a día. Y en este sentido, la hipoglicemia está definida en el paciente que está en tratamiento por diabetes con una glucometría capilar menor a 70 y ahora se ha propuesto 80 miligramos por decilitro. Y esta diferencia no tiene tanto que ver con los rangos de glicemia que necesariamente van a ser dañinos, sino que con otros factores también. Por ejemplo, la precisión de los glucómetros, que disminuyen estos rangos. El glucómetro tiene una precisión mucho mayor sobre la glicemia de 100 o 120, y en los rangos hipoglicémicos la precisión no es tanta. Entonces, cuando el glucómetro está mostrando quizás 70 o 75, a lo mejor la glicemia plasmática en realidad está bajo 50. Además, tiene que ver con que los mecanismos contrarregulatorios del paciente están poniéndose en juego a esta altura ya, o deberían estarse poniendo en juego, pero el diabético frecuentemente tiene sus mecanismos contrarregulatorios de la hipoglicemia alterados y no lo van a proteger tanto como una persona que está sana.
Esto también tiene que ver con la presencia de síntomas y en el fondo los estudios que han mostrado que cuando la glucometría capilar se acerca a estos niveles, frecuentemente los pacientes demuestran después los síntomas y las complicaciones relacionadas a la hipoglicemia. Así que en diabéticos la definición operativa de una hipoglicemia es una glucometría capilar en menos de 80, pero también puede ser 70. Pero el límite, si quieren un límite, es 80. Hay dos maneras de clasificar la hipoglicemia que son importantes. La primera es en cuanto a su severidad. Y como el glucómetro que el paciente tiene no es tan exacto en estos rangos, la severidad se clasifica según la clínica, no según lo que midió el hemogluco. En ese sentido, una hipoglicemia severa es una hipoglicemia en la cual el paciente necesita asistencia para salir de ella, ya sea porque su nivel principalmente porque por culpa de la hipoglicemia su nivel de conciencia, su capacidad de reaccionar está alterada. ¿Ya? La hipoglicemia severa, entonces, es la hipoglicemia en la cual el paciente necesita asistencia para recuperarse. Y la segunda clasificación es de acuerdo a si el paciente advierte su glicemia o no la advierte. Y vamos a ir viendo por qué, pero hay algunos pacientes que tienen una presentación clínica muy notoria de su hipoglicemia, con muchos síntomas, y otros que no. Y cuando la hipoglicemia es oligosintomática, se llama, o asintomática, se llama hipoglicemia inadvertida, es lo que en inglés llaman hipoglicemia unawareness. Y este es un trastorno súper grave. La hipoglicemia inadvertida es un trastorno potencialmente letal. Esto puede matar a un diabético. Bueno, los mecanismos de defensa de la hipoglicemia en contra de la hipoglicemia se van poniendo en orden en forma secuencial y tienen, digamos, diferente importancia o diferente capacidad, digamos, de sacar al paciente la hipoglicemia. Lejos del más importante es la disminución de la insulinemia. A medida que la glicemia va bajando, déjenme ver si tengo una diapositiva. No. A medida que la glicemia va bajando, ya cuando la glicemia está entre 70 y 80, la secreción de insulina prácticamente se detiene. Y la insulina, como tiene una vida media muy corta, deteniéndose la secreción de insulina, se desaparece la insulina del plasma rápidamente, en 2 o 3 minutos, y esto desencadena una respuesta catabólica generalizada que va a tener como consecuencia una recuperación de la glicemia. ¿Sí? A ver si puedo. Bueno. Disminuyendo la secreción de insulina a nivel pancreático, esto tiene un efecto en la secreción de glucagón a través de la interacción entre la célula alfa y beta, y decreciendo la insulina se aumentan la producción de glucosa hepática y se aumenta en forma muy, muy acelerada. Este es el principal mecanismo de defensa en contra de la hipoglicemia, ¿ya? Porque la secreción hepática, la producción hepática de glucosa puede acelerarse enormemente, ya sobre todo en los primeros momentos a través de la glicógenolisis. No se olviden ustedes que una glicemia de 100 miligramos por decilitro implica que en 4 litros de sangre y por lo tanto en 2 litros de plasma, implica que en toda la sangre hay más o menos 2 gramos de azúcar, 2. Y el glicógeno hepático, dependiendo del tamaño de la persona, puede estar entre 100 y 200 gramos. Entonces, poner a disposición, acelerar la glicogenólisis hepática y poner a disposición
de los líquidos extracelulares, toda esa glucosa, significa que si se puede disminuir la insulinemia, la respuesta hepática va a ser muy enérgica y la protección en contra de la hipoglicemia va a ser muy efectiva. ¿Mm? El glucagón también tiene el mismo efecto, pero el glucagón tiene un efecto mucho más específico sobre la glicogénolisis. Yo les mencionaba que la ausencia de insulina en sangre tiene un efecto catabólico súper generalizado y hace que se ponga a disposición del hígado, además de los mecanismos de la glicogénolisis, hace que se ponga a disposición del hígado todos los precursores gluconeogénicos, especialmente los aminoácidos de la masa muscular. Pero el glucagón trabaja más específicamente solo activando la glicogénolisis hepática. Y por eso, para que el glucagón tenga efecto, tiene que haber reserva de glicógeno a nivel hepático. Este es un punto que fisiopatológicamente y después para el tratamiento también es importante. Los síntomas de la hipoglicemia se dividen en dos. La primera categoría, y que son, entre comillas, los más útiles para el paciente, son los síntomas vegetativos, ¿no? De activación del sistema adrenérgico y colinérgico. Entre ellos se cuentan las palpitaciones, el temblor, la sudoración, la ansiedad, y la activación colinérgica también tiene mucho que ver con la activación de los mecanismos del apetito por comer. Entonces el paciente con hipoglicemia le empieza a dar hambre. Y una vez que la hipoglicemia se va profundizando, se empiezan a desencadenar síntomas ya derivados directamente no de la secreción de neurotransmisores vegetativos, sino que directamente de los efectos de la neuroglucopenia en el sistema nervioso central. Ahí la escala va de ciertos cambios conductuales a la confusión y el coma. Pero la presentación de la hipoglicemia puede ser súper variada. Y si ustedes recuerdan de sus clases de neurología, que hay sectores del cerebro que tienen circulación marginal y que están siempre sometidos a un aporte de oxígeno y de nutrientes más límite, entonces pueden también entender fisiopatológicamente que entre las manifestaciones de la hipoglicemia, a pesar de que la hipoglicemia es un trastorno que afecta difusamente a todo el sistema nervioso, a pesar de eso, entre las manifestaciones de la hipoglicemia sí pueden encontrarse los defectos focales. A mí me pasó, por lo menos una vez, tener un paciente que estaba en espera para ser evaluado por un accidente vascular, y mientras estábamos esperando que se desocupara el neurólogo y que pudiera pasar a hacerse el escáner, se le hizo una glucometría y el paciente estaba con una hipoglicemia. Y le había consultado por una hemiparesia. Y le pusimos glucosa endovenosa y el accidente vascular se le quitó. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener súper presente. Los síntomas de la hipoglicemia son súper variados. Siempre, habiendo alteraciones neurológicas, tienen que considerar la posibilidad de una hipoglicemia y intentar documentarla a través de una glucometría, y si no pueden hacerlo y el paciente es diabético, a lo mejor se puede hacer también un tratamiento, una prueba de tratamiento empírico. Bueno, la hipoglicemia, en el tratamiento del diabético, es un evento más o menos común. Ha habido una tendencia, diría yo, a observar una cierta disminución en el tiempo, sobre todo en la medida en que se ha hecho cada vez más énfasis o se han puesto a disposición de los clínicos tratamientos que tienen bajo riesgo de hipoglicemia, como algunos hipoglicemiantes nuevos que quizás ustedes ya están estudiando.
Pero en general la hipoglicemia es un evento común en la vida de un diabético. Aquí tenemos las cifras entre 100 pacientes años de tratamiento en diabéticos tipo 1, tenemos fácilmente 100 a 300 eventos de hipoglicemia severa. Esto significa que hay pacientes que tienen 3 hipoglicemias. Hay estudios donde se ha visto que los pacientes tienen en promedio 3 hipoglicemias severas al año. En diabéticos tipo 2, la incidencia de hipoglicemia es mucho más baja, como pueden ver ustedes aquí en esta tabla, pero siempre se mantiene como un evento común. Y es un evento grave, la hipoglicemia es un evento grave que tiene consecuencias clínicas. ¿Ya? Es dudoso cuál es el impacto, cuál es la mortalidad directa de la hipoglicemia, pero hay estudios que muestran que hasta el 10% de las muertes en pacientes diabéticos tipo 1 pueden ser directamente por una hipoglicemia. Las hipoglicemias interfieren con la calidad de vida y con las actividades del paciente, y es una interferencia bastante severa. La hipoglicemia es un evento bastante, podríamos decir, dramático y que le impide al paciente continuar con un estilo de vida más o menos normal. Tienen un costo importante, ya sea por los tratamientos que hay que aplicar o por la necesidad de visitas al servicio de urgencia o de hospitalizaciones. Y tienen un gran efecto también negativo en la posibilidad de lograr un control estricto de la glicemia. Cuando el paciente tiene hipoglicemias repetidas, es común que les tomen un temor tan grande a la hipoglicemia que en definitiva sea imposible lograr un control más agresivo de la hemoglobina glicosilada, porque el paciente simplemente no quiere arriesgarse nunca más a tener una hipoglicemia. Aquí a veces sí se entra como en un círculo vicioso, porque cuando el paciente empieza a evitar las indicaciones del tratamiento hipoglicemiante para no tener hipoglicemias, por ejemplo, un paciente que usa insulina y no se pone la insulina antes de comer para no tener una hipoglicemia, piensa él, muchas veces se encuentra con que después de la comida tiene una glicemia tan elevada y se siente tentado a ponerse más insulina. Y entonces, claro, ahí vuelve a tener hipoglicemia. O si no usa la insulina como le dice el médico, y esto es una cuestión que pasa comúnmente, el médico le dice al paciente, ya, póngase 10 unidades de insulina, y el paciente no se las pone. Vuelve al control con la glicemia en 250, entonces uno le dice, póngase 20, y no se las pone. Y vuelve al control con la glicemia en 300, y uno le dice, póngase 30. Y ahí en la tercera consulta ya el médico se pone un poco más estricto, a lo mejor el paciente va con un familiar, entonces bueno, ya saliendo de la consulta, ya sí me la voy a poner, y se pone las 30 unidades, pero en realidad necesitaba las 10 que le habíamos dicho al comienzo, va a tener una hipoglicemia, y la conclusión que va a sacar el paciente es, ¿vieron que yo no me tenía que poner insulina cada vez me hace mal? Entonces, esta es una cuestión que es bien, complica mucho la posibilidad de hacer un tratamiento efectivo cuando las hipoglicemias se empiezan a repetir. Las hipoglicemias tienen un efecto además en el pronóstico del paciente. Hay estudios que muestran que las hipoglicemias aumentan la mortalidad cardiovascular en forma bien importante. ¿Sí? Y la hipótesis más recurrida es que la hipoglicemia, por su efecto en las hormonas contrarregulatorias, especialmente en las catecolaminas, y también por cierto efecto en mediadores inflamatorios que se van aumentando en cada evento de hipoglicemia, la hipoglicemia puede acelerar el proceso aterosclerótico y los accidentes de placa. Y quizás esa sería la explicación. Es imposible descartar un efecto de causalidad reversa en todo caso, porque el problema también es que el paciente que tiene más hipoglicemias tiende a ser el diabético más grave. Si ustedes se imaginan un paciente que viene a consultar por primera vez
relativamente joven, que no toma ningún tratamiento y que consulta con una hiperglicemia moderada de 160 o 170, con exceso de peso, y uno le dice, mira, ponte a hacer dieta y toma metformina, claro, ese paciente no va a tener hipoglicemia y tampoco va a tener eventos cardiovasculares, porque era un paciente que de base estaba bien. ¿Me explico? Pero claro, el paciente que está con múltiples dosis de insulina es un paciente que de base está más mal y a lo mejor su mortalidad aumentada. Es por eso. Ya. En diabéticos tipo 2, la hipoglicemia también aumenta el riesgo de sufrir demencia. Aquí se ve los resultados de un estudio en el cual se mostró la incidencia anual de hipoglicemias severas y el riesgo relativo de evolucionar posteriormente con demencia. Y ustedes ven que a medida que las hipoglicemias severas se van volviendo más frecuentes, el riesgo de evolucionar después con demencia empeora. Y de nuevo se plantea la misma duda que en el problema anterior, hasta qué punto esto es un efecto de la hipoglicemia, que bueno, puede tener muchos efectos neurotóxicos, por supuesto, y hasta qué punto es que los síntomas iniciales de la demencia fueron quizás los síntomas iniciales del deterioro cognitivo, fueron quizás los que hicieron que la adherencia al tratamiento se deteriorara y que hubieran errores que terminaran produciendo hipoglicemia. Así que aquí también puede haber un efecto de causalidad reversa. Pero clínicamente, uno como especialista ve con cierta frecuencia pacientes añosos que están con un tratamiento hipoglicemiante sumamente estricto y que tienen hipoglicemia y que cada vez que tienen una hipoglicemia se confunden y que están catalogados como pacientes con deterioro cognitivo o demencia, y uno ajusta el tratamiento y a veces tienen una mejoría, no sé si una normalización, pero a veces tienen una mejoría bien notoria. Bueno, en la patogenia de la hipoglicemia, en el fondo, la cantidad de glucosa que hay en la sangre, que hay en el líquido extracelular, depende del consumo de glucosa por los tejidos, del efecto de la insulina, que va a trasladar la glicemia del extracelular al intracelular, de la producción endógena de glucosa a nivel especialmente hepático, pero también renal, y que en ciertas circunstancias la producción renal de glucosa puede ser muy importante, y de los carbohidratos de la dieta. Y estos son como los factores que uno tiene que determinar cuál es en qué medida están en equilibrio para entender cuál es la causa de la hipoglicemia y muchas veces también plantear su tratamiento correcto. Entonces, estos factores patogénicos se traducen en ciertos eventos clínicos que desencadenan una hipoglicemia, como por ejemplo una administración equivocada de insulina tanto en su dosis como en su horario, los ayunos imprevistos, el paciente hospitalizado que recibió la dosis de insulina y después quedó en ayunas por un examen, o el paciente ambulatorio que se puso la insulina y después se saltó una comida por su trabajo, el consumo de alcohol que inhibe la producción hepática de glucosa, el ejercicio que tiene un efecto agudo porque en el ejercicio se produce translocación de transportadores de glucosa en el tejido muscular, a la membrana plasmática de las células musculares, que es independiente de insulina. Entonces, cuando la persona hace ejercicio, se produce un consumo muscular de glucosa en agudo. Pero también el acondicionamiento físico y la pérdida de peso van haciendo que la sensibilidad del paciente a la insulina vaya cambiando. La insuficiencia renal, tanto a través del aumento de la vida media de la insulina y de los fármacos, como a través de la disminución de la neoglucogénesis renal, que en ciertas circunstancias puede llegar a ser hasta un 25-30% de la neoglucogénesis sistémica. La insuficiencia hepática por la disminución de la producción hepática de glucosa, la edad, la polipatología y especialmente la polifarmacia a través de la interacción de los medicamentos con los hipoglicemiantes. Todos estos factores todos estos eventos clínicos son los que de alguna u otra manera
alteran el equilibrio entre estos 4 factores que determinan la concentración de glucosa en el líquido extracelular. Y la intensidad del tratamiento hipoglicemiante tiene un efecto que es bastante importante en el riesgo de hipoglicemia. Pero esto tiene una dispersión que es muy importante. Aunque en general hay una tendencia a que mientras más intenso sea el tratamiento y por lo tanto más baja sea la hemoglobina glicosilada, aumente el riesgo de tener hipoglicemias, también es verdad que a medida que el paciente se agrava en general y que su diabetes se vuelve más difícil de controlar, esta correlación tan estricta se empieza a perder. Y hay muchos pacientes que tienen una diabetes mal controlada, con niveles de hemoglobina glicosilada elevados, y que sin embargo tienen alto riesgo de hipoglicemia, porque son diabéticos muy inestables y muy difíciles de manejar. Este es un estudio que muestra algo que es válido para en el fondo, casi todos los secretagogos antiguos, que es que las sulfolinureas y las, por ejemplo, meglitinías, tienen un efecto de hipoglicemia, en la hipoglicemia, en el riesgo de hipoglicemia más o menos similar. Bueno, en la patogenia de la hipoglicemia, hay un trastorno que es muy importante, que es la disfunción autonómica. El diabético que ha tenido una hipoglicemia no tiene una buena respuesta a la hipoglicemia, una buena respuesta adrenérgica a la hipoglicemia siguiente. Entonces aquí ustedes ven un estudio en el cual se analizan los niveles de epinefrina plasmática al desencadenar una hipoglicemia en pacientes a los que se les indujo una hipoglicemia antes, comparados con los que no se le indujo. Las barras más oscuras es la epinefrina plasmática, cómo va aumentando en el tiempo al provocar una hipoglicemia en el paciente que tiene su primera hipoglicemia. Y luego se toma a un paciente, se le provoca una hipoglicemia experimental y se le provoca después una segunda hipoglicemia y se estudian los niveles de epinefrina y ustedes pueden ver ahí en las barras blancas cómo la adrenalina plasmática no sube. Se produce una disfunción autonómica. Una hipoglicemia atenúa, atonta la respuesta adrenérgica para la hipoglicemia siguiente. Y esta es la causa fundamental por la cual los pacientes desarrollan este trastorno tan peligroso de la hipoglicemia inadvertida. Que después de su primera hipoglicemia no tienen una respuesta adrenérgica en la próxima. Entonces el paciente que tiene hipoglicemias repetidas no tiene los primeros síntomas de la hipoglicemia, que son los síntomas adrenérgicos, sino que pasa de estar en el fondo asintomático al compromiso de conciencia directo. Y esto es una cuestión muy peligrosa. En la patogenia de la hipoglicemia, también es importante visualizar que durante la noche concurren varios factores en conjunto que predisponen al paciente a tener hipoglicemia y por lo tanto la noche es el momento del día con más hipoglicemias. Porque es el momento del día con el ayuno más prolongado, porque el paciente es el momento del día en que menos se va a medir, porque durante la noche hay variaciones en la sensibilidad a la insulina y en la tendencia del hígado a producir glucosa, y también hay variaciones en los niveles de las hormonas contrarregulatorias. Y adicionalmente durante la noche hay menos capacidad de respuesta. Por lo tanto, la noche es el momento del día con más hipoglicemias. La hipoglicemia nocturna es un trastorno especialmente frecuente. Y quizás ustedes han escuchado hablar de lo que se llama el fenómeno del alba.
Voy a tratar de poner un puntero láser aquí. ¿Ustedes ven el cursor de mi computador? Sí, sí, se ve. Sí, sí se ve. Ah, perfecto, ya. Entonces se los voy a mostrar así. Aquí este es el paper clásico, el original, donde se estudió el fenómeno del alba, ¿sí? Y ustedes ven aquí que durante la madrugada, los niveles de insulina tienden a bajar, la glicemia se mantiene constante, porque los niveles de las hormonas contrarregulatorias también tienden a bajar en las primeras horas de la noche. Vean aquí el cortisol, por ejemplo. Vean el glucagón. Vean las catecolaminas acá. Entonces, la producción hepática de glucosa tiende a bajar, la utilización de glucosa tiende a bajar, y claro, la glicemia, por lo tanto, se mantiene constante. Pero esto es en base a una disminución de la producción y una disminución de la utilización de glucosa. Entonces, va bajando la secreción de insulina, va bajando la secreción de hormonas contrarregulatorias, va bajando la producción hepática. Pero luego, en las horas de la madrugada en las cuales uno se prepara a despertar, a partir de las 4 o 5 de la mañana, las hormonas contrarregulatorias empiezan a aumentar, vean el cortisol, vean las catecolaminas, el glucagón. La glicemia toma una tendencia a subir, pero también empieza a aumentar la secreción de insulina, y entonces la tendencia de la glicemia a subir se ve muy atenuada, ¿sí? Pero en el fondo hay todo un momento en la mañana, entre las 1, 2, 3 de la mañana, en las cuales la producción hepática de glucosa disminuye, las hormonas contrarregulatorias disminuyen, y por lo tanto la insulina, la secreción de insulina también tiene que disminuir. Y si no disminuyera, si la insulinemia no disminuyera, el paciente tendría una hipoglicemia en ese momento. Luego, más tarde, en las horas en que uno se empieza a despertar, entonces todo este proceso se invierte, las hormonas contrarregulatorias aumentan y la insulinemia tiene que aumentar, y si no aumentara, el paciente tendría hiperglicemia. Entonces, cuando uno tiene un paciente que, gracias a una inyección de insulina, una inyección de insulina basal que le provoca una insulinemia estable, cuando uno tiene un paciente en esas condiciones, con una insulinemia estable, lo que uno ve es que durante la noche la glicemia empieza a bajar poco a poco y luego a subir. Entonces, si yo le pongo, le cambio la dosis de la insulina, de modo que no tenga esta hiperglicemia matinal, lo que va a ocurrir es que va a tener una hipoglicemia en la noche. ¿Se entiende, no? Doctor, ¿Sí? es que vimos en clases de insulina que de hecho eso era lo que se hacía. Como si el paciente anda con hiperglicemia matinal, uno agregaba insulina, aumentaba la dosis de la insulina en la noche. Claro, Entonces, pero ¿cómo eso llegar es a como el porque, balance? sí, lo que pasa es que eso es lo que uno hace, pero uno tiene que entender que en ese caso uno está corriendo este riesgo. Este fenómeno muchas veces no es tan acentuado y no se nota, pero a veces sí. Y cuando se nota, este es uno de los factores que provoca hipoglicemia nocturna. Estábamos hablando de que la hipoglicemia nocturna es un fenómeno especialmente complejo, y en el fondo aquí yo les estoy tratando de explicar por qué. Ya, ¿Sí? perfecto. Sí. Normalmente, sobre todo en el diabético tipo 2, este fenómeno no es muy acentuado. Entonces uno, si va buscando la normoglicemia o una glicemia adecuada en la mañana, no provoca hipoglicemias nocturnas, pero a veces sí. Y entonces, cuando este problema se presenta, vamos a ver después qué es lo que hay que hacer. Buenísimo, gracias. Lo que hay que hacer en ese caso es esto. La única solución para un paciente que no va a estar bien
cuando su insulinemia nocturna es estable, es una infusión variable de insulina a lo largo de la noche. El uso de las bombas de insulina. En definitiva, cuando este proceso está, es muy pronunciado, y si tú le pones 15 unidades de Lantus al paciente, lo tienes con la glicemia a las 9 de la mañana en 200, y si le pones 16, lo tienes con la glicemia a las 4 de la mañana en 40, bueno, entonces ahí la única alternativa es ponerle una bomba de insulina que le pueda poner poca insulina a las 4 de la mañana y mucha insulina a las 7 de la mañana. ¿Se entiende? Sí. Bueno, por eso, esto es cierto más que nada para los diabéticos tipo 1. Por eso las bombas de insulina que pueden provocar este ajuste y con otras características tecnológicas te permiten mejorar el control glicémico y tener al paciente con glicemias bajas sin provocar la hipoglicemia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la hipoglicemia? Lo primero que uno tiene que hacer es tener presente la hipoglicemia como clínico y preguntarle al paciente si está teniendo hipoglicemia, si se está midiendo en los momentos en los que la hipoglicemia se puede presentar, y también tener tener una vigilancia especial en la noche, por ejemplo, y comprender el tratamiento que uno está aplicando, en qué momentos puede estar provocando hipoglicemia. Si la hipoglicemia es leve y es asintomática, no me refiero a inadvertida, sino que un paciente que nunca tiene hipoglicemia y se mide la glucosa y le salió 72, pero no tiene ninguna molestia, simplemente y va a comer, simplemente lo que tiene que hacer es comer la próxima comida. En el caso de las hipoglicemias leves pero sintomáticas, en general ahí se recomienda que el paciente trate de salir de la hipoglicemia antes de comer y antes de comer, digamos, que la trate con glucosa o con una dosis de carbohidratos simples de absorción rápida, y no comiendo, ¿ya? Porque es muy fácil que con todo el hambre que provoca la hipoglicemia se le pase la mano. Entonces, lo que uno recomienda son 15 gramos en 15 minutos. Es decir, el paciente, más bien 15 gramos y 15 minutos. El paciente consume 15 gramos de glucosa y se vuelve a medir 15 minutos después. Y si es necesario, la repite. Después de tratar la hipoglicemia, se puede agregar una colación liviana en caso de necesidad, sobre todo dependiendo de las experiencias previas que ha tenido el paciente. Como por ejemplo, no sé, un pan de molde. Ahí a veces los productos integrales o con más contenido graso son buenos como colación porque provocan una absorción de la glucosa desde el tubo digestivo más paulatina, como por ejemplo el queso o la leche entera, como colación posterior al tratamiento de la hipoglicemia, que no siempre es necesario. Y una cuestión que es bien importante es tratar de que el paciente, intentar que el paciente no sobretrate su hipoglicemia, sino que haga esto de los 15 gramos y 15 minutos y lo repita en caso de necesidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama esto? Si no, muchos pacientes lo que les pasa es que salen de la hipoglicemia con glicemias de 400. Ahora, si ustedes piensan, ¿cuál debería ser el efecto de 15 gramos de glucosa? Yo les decía que en el plasma hay 2 gramos de glucosa, pero en realidad el volumen de distribución de la glucosa en ausencia de insulina es todos los líquidos extracelulares. Y si uno hace la regla de 3, digamos, el cálculo de la concentración, 100 miligramos por decilitro de glucosa en todos los líquidos extracelulares son más o menos 10 a 15 gramos. Así que una dosis de 15 gramos le debería hacer subir la glicemia más o menos en 100. El problema es que si está teniendo una hipoglicemia,
eso es porque hay acción insulínica persistente. Entonces el paciente se toma la dosis y la glucosa que se está tomando no se va a repartir por los líquidos extracelulares, sino que rápidamente va a empezar a escapar hacia el intracelular. Y como el intracelular es mucho más voluminoso que el intracelular, ese proceso es súper rápido también. Por eso a veces el paciente la tiene que repetir. Pero ese es el fundamento de los 15 gramos. Cuando la hipoglicemia es severa y el paciente está comprometido de conciencia, no es buena idea intentar darle glucosa oral porque puede aspirar. Y ahí el tratamiento es con glucagón o con glucosa. En la hipoglicemia del paciente diabético, especialmente si es por insulina, el glucagón tendría que tener un gran efecto. ¿Por qué? Porque la insulinemia persistente ha significado que el hígado no ha hecho su glicogénolisis. Cuando hay insulina en la sangre, el glicógeno del hígado no sale a la sangre. Y por lo tanto el glucagón tiene un gran efecto. Esto no es tan efectivo en otras causas de hipoglicemia, como por ejemplo el paciente con daño hepático. Tú le pones glucagón, no va a subir la glicemia. O pacientes, no sé, con sepsis o con cosas por el estilo. Pero en el paciente diabético el glucagón tiene que tener un gran efecto. Y el otro tratamiento que se puede hacer cuando uno no tiene glucagón, por ejemplo, en una urgencia, en un servicio de urgencia, si no tiene glucagón a mano, puede usar glucosa en dosis. ¿Qué son 15 a 20 gramos de carbohidratos simples? Ahí tienen algunos ejemplos más concretos. La mitad de una Coca-Cola, la mitad de uno de estos jugos de boca ancha, una cucharada sopera o 3 o 4 cucharadas de té, de azúcar, y 5 frugeles. Que estas son las cosas que los pacientes muchas veces hacen. Bueno, ese es el tratamiento en el momento, pero el tratamiento más de fondo de la hipoglicemia, quizás lo más importante es analizar la causa y el potencial de recurrencia. Cuando conversábamos de los factores, le dábamos bastante importancia a la neoglucogénesis renal y también a la vida media de los fármacos en el paciente con insuficiencia renal. Y en ese sentido, el paciente con falla renal, si tiene una hipoglicemia por glibenclamida, este es un paciente muy susceptible de repetirse y de repetir hipoglicemias graves, porque tiene todos los factores ajustados. Normalmente es un paciente, tiene todos los factores perfectos para tener una hipoglicemia repetida. Normalmente es un paciente añoso, por la insuficiencia renal el apetito está comprometido, normalmente ha bajado de peso, la vida media de la glibenclamida puede extenderse mucho más de 24-48 horas, la neoglucogénesis está comprometida, por culpa de la glibenclamida va a haber insulinemia persistente, así que el hígado no va a poder reaccionar. Entonces, una hipoglicemia por glibenclamida en un paciente con falla renal es un trastorno grave. Esto yo he visto, por lo menos un paciente que me acuerdo morirse de esto, y es un paciente que debería quedar hospitalizado siempre. Un paciente con una hipoglicemia grave por glibenclamida, especialmente en el caso de falla renal, tiene que quedarse hospitalizado. Por último, en la urgencia 24 horas en observación. Hasta que ya uno vea que el patrón de las glicemias va subiendo y puede hacerse entonces la idea de que la glibenclamida desapareció de la sangre. Y en el caso de la hipoglicemia inadvertida o hipoglicemia unawareness, esto requiere un manejo más complejo. Muchas veces el tratamiento más general va a terminar teniendo que hacerlo un especialista. Pero si ustedes ven un paciente que consulta, que tiene problemas por culpa de esto, tienen que proceder a hacer un ajuste del tratamiento general. Reducir las dosis de insulina y relajar el objetivo glicémico por lo menos por 2 o 3 semanas. Y esto muchas veces se logra reduciendo todas las insulinas en un 20 o 30%. Hay que tomar algunas precauciones generales. El paciente, por ejemplo, no puede manejar ni operar maquinaria pesada. Y esto tiene que quedar registrado en la ficha que uno se lo dijo.
A mí me pasó una paciente que iba manejando y tenía este problema, una diabética tipo 1, iba manejando en, no sé, Kennedy con Vespucio, y se despertó arriba de una plaza con su auto en Maipú. Y los carabineros tocándole la ventana, y se le iban a llevar detenida porque estaba borracha. Y ella alcanzó ahí a balbucear que era diabética, le trajeron unas cosas, se le quitó la hipoglicemia, y claro, se había ido por toda la autopista y había casi atropellado a unos cabros que estaban jugando a la pelota en Maipú. Imagínate el desastre. Así que, claro, esta es una cuestión que es bien importante. Y muchas veces estos son los pacientes que van a necesitar terapia con bomba de infusión de insulina, y ahora tenemos este apoyo financiero para estos pacientes a través de la ley Ricarte-Soto. Así que incluso si el paciente no está en condiciones de costearse la bomba él mismo, igual la va a poder recibir. Entonces, en resumen, la hipoglicemia es la emergencia diabética más común. Es un trastorno que puede ser letal, especialmente la secundaria gliceemia en el paciente con insuficiencia renal. La hipoglicemia inadvertida, que es mucho más común en el diabético tipo 1, es un fenómeno especialmente grave. Uno tiene que estar pendiente de este tema y preguntar. Hay que prevenir la hipoglicemia, periódicamente reevaluar las metas de hemoglobina glicosilada y educar al paciente en cómo tiene que reaccionar frente a una hipoglicemia. El manejo de las inadvertidas, de las hipoglicemias inadvertidas, es ajustar el tratamiento general, reducir las dosis de insulina y permitir que el paciente tenga una hiperglicemia moderada, digamos que se maneje entre 150 y 200 por 2 o 3 semanas. Y el tratamiento en agudo de la hipoglicemia, dependiendo de la situación, puede ser tan sencillo como comerse la próxima comida, pero cuando la hipoglicemia ya es más sintomática, en general es mejor que el paciente se estabilice primero usando el tratamiento de 15 gramos de glucosa y controlándose en 15 minutos, y en casos que esté comprometido conciencia con glucagón, y en los casos en que uno encuentre que una hipoglicemia es grave, especialmente el paciente con hipoglicemia por glicoenclamia y falla renal, lo mejor es hospitalizarlo. Eso sería la clase de tratamiento de la hipoglicemia en el paciente diabético. No sé si tienen alguna pregunta. A mí, doctor, me quedó una duda con el tratamiento Sí. cuando era severa, Sí. porque en las clases habíamos visto que primero se daba la endovenosa y si no tenía vía endovenosa la glucosa, le daba el glucagón intramuscular, o es preferible darle el glucagón. Es que depende, no, cuando el paciente está en la urgencia, lo mejor es aplicar la glucosa endovenosa. Pero cuando el paciente está con la hipoglicemia en su casa, lo que tiene que hacer es ponerse el glucagón. Ah, ya, perfecto. Ese es como el orden. Además que con la glucosa endovenosa muchas veces uno lo puede sacar de la hipoglicemia en forma más, podríamos decir, regulada. En cambio, con el glucagón a veces después se provoca una respuesta hiperglicémica que es bien violenta. Ya, Igual es perfecto. transitoria, pero aún así. Uh-huh. La hipoglicemia severa del diabético tipo 1, la hipoglicemia con compromiso de conciencia, mucho más comúnmente el paciente la va a tener en su casa, no en la urgencia. Y en el tratamiento de hipoglicemia podría darse como una vuelta que en cetocidosis y ya ¿Cómo? ahora sí, que el paciente va a tener una hipoglicemia o una Ah, hiperglicemia. no, no, porque para que tenga una cetoacidosis, la insulinemia tiene que bajar a cero por lo menos por un par de horas. Ah, ya, perfecto. Bueno, nos tomamos unos 15 minutos y volvemos a la clase de crisis hiperglicémica, ¿les parece? Ya.